Muy buenos días. A nombre de la Universidad del Bosque, de su Facultad de Ciencias y su Departamento de Matemáticas, le presento un saludo cordial a todos los asistentes a esta tercera jornada de nuestra escuela de verano. Al mismo tiempo, presento un caluroso saludo de bienvenida al doctor Fernando Saldaña, de la hermana República de México, quien nos presenta su ponencia sobre el cambio climático y enfermedades infecciosas. El doctor Fernando Saldaña es licenciado en matemáticas de la Universidad de Guadalajara. Es maestro en ciencias con especialidad en matemáticas aplicadas por el Centro de Investigaciones en Matemáticas de México. Es doctor en ciencia con orientación en matemáticas aplicadas por el Centro de Investigaciones en Matemáticas de México, CIMAT. Su interés principal de investigación es la epidemiología matemática. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Ciencias de Tecnología del Tecnológico de Monterrey y Campus de Guadalajara. Con ustedes, el doctor Fernando Saldaña. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien, ustedes y sus familias, en estos tiempos de incertidumbre en términos de salud pública. Y es un verdadero placer estar para mí aquí. Agradezco mucho a los organizadores por la invitación. Y de hecho, tengo la fortuna de tener muchos amigos y colegas colombianos que he conocido pues a lo largo de mi formación académica en el CIMAT, y de hecho también tuve la fortuna de asistir a algunas universidades en Colombia, en particular la Universidad de Antioquia, así que tengo el placer de conocer las tierras colombianas, en particular Medellín y Bogotá, y espero que el futuro nos dé la oportunidad de colaborar acá con la Universidad del Bosque. Mi charla va a tratar sobre el cambio climático y enfermedades infecciosas, como ya lo mencionaba el profesor Leonardo. Y antes de empezar la misma, quiero recalcar que todo lo que se vaya a decir en esta charla son opiniones meramente personales y no reflejan necesariamente la filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el Instituto Tecnológico de Monterrey, a los cuales yo estoy afiliado. Ok, entonces esta charla tiene una estructura muy simple. Básicamente está dividida en tres partes. Primero vamos a hablar enteramente, y de hecho un poco de manera breve, sobre el cambio climático. Y en la segunda parte de la charla vamos a hablar de alguna evidencia que se tiene de la conexión del cambio climático con la aparición de enfermedades infecciosas, en particular de la zoonosis, que son estas enfermedades que tienen como reservorio natural algunos animalitos, pero que por muchas cuestiones han logrado pasar a los humanos. Y la tercera parte de la charla nos vamos a enfocar a hablar en modelos matemáticos para tratar de entender más este proceso de salto en el que pasa la enfermedad de los animales a los humanos, ¿no? Que en inglés se le conoce como zoonotic spillover, y así me voy a referir a este proceso durante la charla. Ok, entonces la charla tiene dos objetivos a grandes rasgos muy simples, ¿no? El primero es un objetivo, podría decirse meramente filosófico, en el que yo quisiera que la audiencia presente pudiera reconocer y entender cómo la salud humana está conectada con la de los animales y el ambiente que ambos compartimos, ¿no? Y de hecho, este objetivo está directamente relacionado con una perspectiva filosófica, pero que han aceptado muchos científicos, que se llama One Health, una sola salud en español, ¿no? Que nos dice que no podemos esperar tener una buena salud humana si la salud en los animalitos o en el medio ambiente está deteriorada.
Y como dije, bueno, es una corriente ya muy aceptada y muchas organizaciones a nivel mundial tienen partidarios de esta filosofía del One Health. Y el segundo objetivo, un poco más en términos matemáticos, que es lo que concierne principalmente a esta escuela de verano, es pues investigar un poquito cómo la modelación matemática nos puede ayudar a entender la interfaz de la zoonosis y con suerte usar los modelos matemáticos para ayudar en la prevención y control de este tipo de enfermedades infecciosas. Y ok, entonces comenzamos con la primera parte de la charla. Primeramente iba a mencionar algunas cifras importantes del cambio climático, pero bueno, no quiero gastar demasiado tiempo en esto porque es un tema ya muy conocido por la mayoría de las personas. En general, las cifras más importantes se refieren a un aumento global en la temperatura. De hecho, cierta evidencia implica que los últimos 5 años han sido de los más calientes desde 1850, o sea, desde la era preindustrial. También tenemos un aumento en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, y de hecho no solo en su frecuencia, sino también en su intensidad, además de una creciente emisión de gases de invernadero, en particular un aumento en la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera, siendo esta de aproximadamente el 148% comparado con la era preindustrial. También tenemos el aumento en el nivel del mar, la disminución del hielo ártico que está íntimamente ligada pues, al aumento en el nivel del mar y que ha sido de 13% aproximadamente por década desde 1950, según el Centro Nacional de Datos de Hielo y de Nieve de la NASA. Pero bueno, más que cifras en este contexto, yo creo que nos ayuda mucho más visualizar estas consecuencias literalmente con imágenes y no con datos, ¿no? Entonces tengo aquí un muy breve video de menos de un minuto que me gustaría poner y lo voy a hacer. No estoy seguro si ustedes pueden escuchar el audio, pero de todas maneras el video está subtitulado, de manera que creo que todos podemos entender el mensaje del mismo. Ok, entonces, como realmente no tengo el tiempo para abordar a detalle este tema, me permito invitar a la audiencia interesada a revisar el sexto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, de las Naciones Unidas, que pueden encontrar en el link que está aquí abajo de la diapositiva, en la parte inferior izquierda. Y de hecho, este informe ha sido el más completo hasta la fecha y acaba de ser publicado apenas hace menos de un mes, me parece que el 9 de agosto del presente año, y es un informe enorme de cerca de 4,000 páginas, donde se presenta detalladamente toda la evidencia del cambio climático y se afirma que el mismo no es una posibilidad del futuro, sino que ya está haciendo estragos, ya lo estamos viviendo en la actualidad. Perdón, aquí se me reproduce el video de nuevo. Ok, entonces, como uno de los mensajes de la charla es que precisamente el cambio climático está íntimamente relacionado con la salud pública, eso es lo que quiero profundizar aquí, ¿no? Y bueno, esta relación se da en muchos aspectos, ¿no? Desde cosas tan simples como que el aumento global de temperatura, pues naturalmente lleva a cierta mortalidad en la población,
por ejemplo, con las olas de calor que se han vivido en las últimas décadas en Europa, en particular la del 2003. Naturalmente, pues hay una mortalidad y un daño a la sociedad debido a los fenómenos meteorológicos extremos, aunque aquí puede haber cierta polémica, ya que muchas personas pueden argumentar que estos fenómenos meteorológicos suceden de manera natural y no hay manera de evitarlos realmente, ¿no? Entonces, podría haber polémica en cómo se cuantifica este aumento en el número de fenómenos meteorológicos extremos. Ok, pero bueno, también tenemos otros aspectos más sencillos como que no son discutibles, como la contaminación atmosférica, que lleva a la aparición de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y eso, bueno, creo que es muy difícil negarlo, ¿no? Y el tema que es de interés principal para esta charla es que el cambio climático ha llevado a un aumento y aparición de nuevas enfermedades infecciosas y eso es lo que quiero mencionar. Aunque bueno, aquí las imágenes que están son ejemplos de algunos fenómenos meteorológicos extremos que se han vivido en el 2020 y en el 2021, tenemos una tormenta de viento en Beijing, algunas inundaciones en ciudades de China, la temperatura récord alcanzada por primera vez en Rusia, y de hecho, curiosamente, este año se alcanzó la temperatura más alta jamás registrada en Europa, en Sicilia, Italia, que según recuerdo fue de 48, 49 grados centígrados, y en la parte inferior derecha vemos las heladas que se sufrieron en Texas, me parece que el año pasado. Ok, pero bueno, regresando al tema que nos concierne, perdón, y de nuevo haciendo énfasis en que la salud humana, animal y ambiental están íntimamente relacionadas, ¿qué nos lleva a pensar esto, no? Pues primero, en términos muy simples, el calentamiento global ha llevado a una expansión de especies, perdón, a un movimiento de especies y por lo mismo una expansión de patógenos, ¿no? Y la evidencia principal en este tema son las llamadas enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Que todos hemos escuchado al menos de algunas de ellas, ¿no? Como son el dengue, por ejemplo, tal vez la más popular en nuestros países. En México también tenemos Zika, chikungunya, y bueno, ya en México no tenemos malaria, pero todas este tipo de enfermedades causadas por estos vectores, por estos mosquitos, estos artrópodos en general, se ha visto influenciada por el calentamiento global. ¿Por qué? Porque los mosquitos son altamente sensibles a las condiciones ambientales, a la temperatura, y cuando en primera instancia estas enfermedades estaban limitadas a regiones tropicales, ahora con el calentamiento global ha permitido que los mosquitos se muevan a nuevas regiones y estamos viendo casos de dengue donde antes no los teníamos, ¿no? De hecho, aquí en Guadalajara, Jalisco, tierra del tequila, ya tenemos una muy alta incidencia de dengue, cuando hace 15 años solamente teníamos dengue en la zona sur de México, que es la zona más tropical, ¿no? Y bueno, otro aspecto importante a considerar aquí es cómo la destrucción de hábitats y el tráfico de especies han llevado a la aparición de nuevas zoonosis. Primero, en el contexto de la destrucción de hábitats, ya sea por medio de la creciente urbanización, porque cada vez somos más personas, o otros aspectos de este tipo que llevan a la destrucción de hábitats, han establecido un aumento en la frecuencia de contacto entre personas y animales que vivían en dichos hábitats, pero al ser destruidos no tienen opción más que empezar a hacer más contactos con otras especies de humanos, perdón, con la especie humana y con algunos animales domésticos, ¿no? Entonces, ese aumento de contactos ha llevado al surgimiento de nuevas zoonosis, ¿no? ¿Y qué decir del tráfico de especies? Donde ahora
pues algunas personas tienen como mascotas animales exóticos, o incluso el consumo también de carne exótica, que de repente, bueno, ya conocemos personas que, no sé, comieron carne de cocodrilo, carne de serpiente, de algunos primates, de murciélago. Entonces, todo ese consumo de carnes exóticas también lleva a la aparición de zoonosis, ¿no? Y de hecho creo que todos lo estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces, es claro que este tipo de actividades están impulsando la aparición de la zoonosis. Ok. ¿Y por qué tanta importancia de este tema? Pues primero, según los datos, aproximadamente el 75% de las nuevas enfermedades afectando a las personas en las últimas décadas son zoonosis, ¿no? Se originaron en los animales y por este proceso de spillover, de alguna manera lograron pasar a los humanos, ¿no? Y bueno, hay muchísimas zoonosis, más de 150, pero en particular hay algunas que son muy importantes, al punto de que son responsables por más de 2 millones de muertes anuales a nivel mundial, y esto incluye algunos tipos de influenza, tuberculosis, rabia, brucelosis, hepatitis, incluso el virus de inmunodeficiencia humana. En primer lugar, era un virus presentado para algunas especies de primates, etcétera, ¿no? Y ahora, bueno, con el coronavirus que, aunque técnicamente no está demostrado su origen, creo que la evidencia que tenemos hasta ahora nos lleva a pensar que también es una zoonosis, ¿no? Entonces, si le agregamos las muertes por coronavirus, esta cifra aumentaría bastante, ¿no? Y bueno, es lógico creer que controlar o erradicar la zoonosis antes de que lleguen a la población humana es la manera más efectiva de hacerle frente a este problema de salud pública, ¿no? Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el control y prevención de zoonosis es uno de los problemas más importantes para la salud pública a nivel mundial en nuestros tiempos. Ok, entonces, bueno, solo para seguir con este tema, aquí un poco de contexto de las peores epidemias de la historia reciente, que la mayoría, bueno, las que se presentan aquí todas son zoonosis, o sea, tenemos varios tipos de gripe estacional, la H1N1, que de hecho fue pandemia nacional en México en 2008, 2009, lo recuerdo porque yo estaba en la preparatoria y nos la cerraron por algunos meses, pero bueno, por suerte eso fue suficiente para controlar la enfermedad en aquel entonces. Y bueno, también aparecen otros nombres importantes como el ébola, principalmente en África, la fiebre de Malzburgo, el MERS en las tierras de Oriente, el virus del Nipah y bueno, varios más tipos de influenza. Incluso en el 2002, el SARS, que también se debe o lo atribuyen a una zoonosis originada en los murciélagos, que de hecho también es de China. O sea, el SARS es el primo del coronavirus, o sea, recordemos que el coronavirus es el SARS-CoV-2, y de hecho sería interesante comparar, porque en el caso del SARS sí fue controlado antes de convertirse en pandemia mundial, ¿no? Aunque fue hace ya, digamos, 20 años, y seguramente las condiciones de globalización han cambiado muchísimo en esos 20 años, ¿no? Ok. Entonces, ya pasando un poco más al tema de modelos matemáticos, necesitaríamos, para hacer los mismos, empezar a comprender un poquito más cómo es la interfaz de la zoonosis y cuáles son los factores que deberíamos tener en consideración, ¿no? Entonces, para formular nuestros modelos matemáticos, para mí lo primero que tendríamos que tener en cuenta serían las rutas de transmisión, ¿no? Y digamos, las especies que podrían jugar un papel en esta interfaz. Entonces,
De hecho, pues la interfaz de la zoonosis es una interfaz multifactorial y multiespecie y a veces es difícil estructurarla, pero una estructura sencilla que se aplica a la mayoría de las zoonosis es la siguiente. Primero vamos a tener tres componentes. El reservorio principal, que generalmente son algunos tipos de animales salvajes, se da mucho el caso de los murciélagos, algunos roedores, etcétera, ¿no? Y después tenemos, para muchas zoonosis, un hospedador intermediario, ¿no? Que en este caso suelen ser algunos tipos de animales domésticos y, bueno, incluso también otros animales que no son domésticos, como el pangolín, que de hecho muchos lo asocian como intermediario en la posible zoonosis del coronavirus. Y finalmente tenemos lo que en inglés llaman el focal host component, que para propósitos de esta charla va a ser la población humana, ¿no? Entonces nos interesa saber cómo la enfermedad que se presenta en primera instancia en el reservorio puede pasar a los humanos, ¿no? Y esto podría ser con una transmisión directa bajo la frontera de spillover 1, que podemos ver por aquí. Pero curiosamente, como dije, esta transmisión directa no es tan común y generalmente se necesita del intermediario, ¿no? Entonces tendríamos que pasar por la frontera de spillover 2, donde se da el evento spillover del reservorio al animal intermediario, y luego del intermediario se da de nuevo un evento spillover a los humanos, ¿no? Entonces estas son las posibles rutas de transmisión que en general podría presentar alguna zoonosis. Y bueno, para poner esto en términos un poquito más aterrizados, puse aquí un ejemplo que de hecho es una zoonosis muy clásica. Sí, Disculpe, perdón. Fernando, Sí, hay una pregunta. sí, adelante. ¿Cuáles son algunos ejemplos de formas de erradicar enfermedades mediante enfermedades por zoonosis en animales directamente? ¿Cuáles son algunos ejemplos de formas de erradicar enfermedades por zoonosis en los animales directamente? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque de hecho ese sería como que el fin de hacer modelos matemáticos en esta área, ¿no? O sea, descubrir qué intervenciones podrían ser las más efectivas para controlar la zoonosis, ¿no? Y bueno, eso puede variar según la zoonosis que tenemos en consideración, pero lo más lógico sería evitar los contactos entre las poblaciones humanas por ejemplo, el reservorio, o sea, ciertos animales salvajes. ¿Y cómo evitamos este contacto? Al menos desde mi punto de vista, sería pues evitando la invasión de hábitats y el tráfico de especies, ¿no? Esa podría ser Ok. una intervención adecuada, ¿no? Aunque, bueno, muy general, lamentablemente, en este caso. Gracias, Fernando. De nada. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Entonces, quería ejemplificar rápidamente aquí esta interfaz de la zoonosis con el caso del ébola, que es un caso muy interesante, ¿no? Porque se cree o hay evidencia que el reservorio principal son 3 especies de murciélagos, entonces ya tenemos nuestro reservorio principal, pero el host intermediario, perdón, son varias especies de primates, ¿no? Entonces, se puede dar este proceso de spillover del murciélago a los primates, bueno, con distintas formas de contacto. Algunos creen que los murciélagos muerden ciertas frutas en árboles frutales, perdón, valga la redundancia, pero pues no se las comen completamente, obviamente. Entonces, los primates se terminan de comer dichas frutas y ahí puede ser este proceso de spillover del reservorio al intermediario, ¿no? Y esto, curiosamente, en el caso del ébola, pues se ve influenciado por las condiciones climáticas y ambientales que pueden afectar a los árboles, ¿no? Sin embargo, también se puede dar un spillover directo del ébola
para algunos grupos de cazadores humanos que están dispuestos a comer carne de murciélago, ¿no? Y de hecho, pues también puede haber este spillover del intermediario a la población humana, de nuevo, cuando los humanos están dispuestos a comer, por ejemplo, carne de algún primate, en este caso. Y bueno, también el ébola se puede transmitir directamente entre la especie humana, ¿no? Entonces, como dije, la zoonosis tiene una interfaz multifactorial y multiespecie, y de hecho tendríamos epidemias locales dentro de cada especie, ¿no? Dentro del reservorio, dentro del intermediario, dentro de los humanos, y este proceso de spillover que seguramente ocurre frecuentemente. Ok, pero ya para hablar más concretamente, ¿dónde quedan los modelos matemáticos y cuál sería su finalidad en este contexto, ¿no? Y bueno, como siempre, de hecho, yo siento que como matemático aplicado, creo que en cualquier contexto, cuando empezamos a hacer un modelo matemático, de nuevo, en cualquier contexto, nuestra primera intención es desarrollar mejor nuestro entendimiento de la dinámica de lo que queremos estudiar, ¿no? Entonces, el primer objetivo aquí sería, pues, desarrollar modelos para describir las interacciones entre los humanos, animales, patógenos y el medio ambiente, y tratar de entender qué factores podrían ser importantes para la aparición de eventos spillover, ¿no? Eso sería como que lo básico. Y ya después, con suerte, y podemos ayudar a las personas de salud pública con experimentos numéricos para usar nuestros modelos para explicar los patrones de la zoonosis, pronosticar su aparición, su comportamiento epidémico y como mencionaba ahorita en la pregunta, pues evaluar estrategias preventivas y de control y ver qué podría ser lo más efectivo según la enfermedad y el contexto, ¿no? Y pues en general también podríamos usar los modelos matemáticos para presentar evidencia científica que avale una conexión entre el cambio climático y enfermedades infecciosas. Ok. Entonces, como he venido explicando, los modelos epidemiológicos en este contexto, al menos desde mi punto de vista, deberían de ser multiespecie. Lamentablemente, la modelación, al menos lo que yo conozco en el área, no suelen establecer los modelos de manera multiespecie, sino que se enfocan en epidemias locales. Bueno, y generalmente, bueno, esto tiene sentido a veces porque hay una gran escasez de datos en lo que sería la frecuencia de los eventos spillover, ¿no? Porque de hecho, el primer problema es que no sabemos cómo suceden, cuándo suceden, dónde suceden. Entonces, es difícil cuantificar ese aspecto utilizando modelos matemáticos, ¿no? Pero bueno, en un mundo ideal, podríamos formular un modelo epidemiológico multiespecie, por ejemplo, en el caso del ébola, como sigue. Primero, pues tenemos, digamos, si utilizamos modelos compartimentales, que son tal vez los más conocidos y de los más útiles en el área, pues primero unos modelos compartimentales para entender la epidemia localmente en la población humana, que de hecho, por ejemplo, eso es lo que venimos haciendo en la mayoría de los casos con la pandemia de COVID-19, ¿no? Aunque bueno, aquí podemos argumentar que más que usar un solo modelo para toda una región o un país, pues deberíamos de usar metapoblaciones que reflejen distribuciones geográficas estructuradas, por ejemplo, por riesgo, para aumentar cierto realismo en los modelos, ¿no? Aunque claro, cada que aumentamos realismo, pues aumentamos complejidad y a veces el análisis matemático podría estar fuera de nuestras manos, ¿no? Entonces, por eso a veces tratamos de simplificar para poder tener algún tipo de resultado cuantitativo, ¿no? Y bueno, naturalmente también tendríamos que acoplar estos modelos en los humanos con otros modelos compartimentales en el intermediario, que también se podría hacer de nuevo con estos modelos tipo Kermack-McKendrick,
pero aquí de hecho como en el intermediario son varias especies de primates, podríamos tener un modelo para cada especie, etcétera, ¿no? O sea, realmente la dinámica se puede complicar muchísimo. Y también tenemos, si queremos reflejar las condiciones ambientales, pues otro tipo de modelos espaciales que tal vez se podía contextualizar, por ejemplo, con modelos en ecuaciones diferenciales parciales estructurados con una variable de espacio y de riesgo, ¿no? También, y tratando de reflejar algunas condiciones ambientales. Y pues finalmente también tendríamos que poner una estructura tipo Kerman-McKendrick en el reservorio, que en este caso son 3 especies de murciélagos, ¿no? Entonces, bueno, con esto creo que queda, bueno, es evidente que modelar realísticamente y de forma completa la interfaz de la zoonosis es matemáticamente muy complicado y computacionalmente podría ser muy demandante. Pero bueno, hay muchas herramientas de modelación que nos pueden ayudar en esta tarea, cada una con sus fortalezas y debilidades, y de hecho, yo no veo una razón de por qué no mezclar distintos tipos de modelos utilizando las mejores características de cada uno, ¿no? Por ejemplo, los modelos basados en agentes, que más que modelos matemáticos son modelos computacionales, por lo mismo de que son modelos computacionales, nos ayudan o son mejores reflejando aspectos de heterogeneidad en la región y en los hospedadores, que por ejemplo los modelos compartimentales, que si se usan bueno, con la teoría clásica de ecuaciones diferenciales ordinarias, que sabemos que más bien reflejan un promedio de las características de las poblaciones, ¿no? Entonces, los modelos basados en agentes nos ayudarían a mejorar el proceso de modelación de la heterogeneidad en el sistema dinámico, ¿no? Ok, entonces también tenemos, por ejemplo, los modelos de nicho ecológico, que de nuevo son modelos computacionales y estos son particularmente buenos para reflejar las condiciones ambientales y tal vez su relación con la aparición de eventos spillover. Por otra parte, tenemos los modelos estadísticos, que más que darnos una explicación mecanística de los fenómenos, se fijan principalmente en los datos para hacer algún tipo de deducción o forecasting en el futuro, ¿no? Aunque como dije, aquí tienen cierta desventaja, ya que tenemos una escasez de datos en la medición de las enfermedades infecciosas, tanto en el reservorio principal como en el posible animal intermediario, ¿no? Okay. Fernando, disculpa, una pregunta. Sí, adelante. Usualmente, ¿a través de qué organismos o instituciones es posible tener acceso a datos que permitan alimentar este tipo de modelos? Bueno, esa es una gran pregunta y como decía, hay cierta escasez de datos y bueno, lamentablemente no sé la respuesta y de hecho quisiera saberla porque como dije, nos ayudaría muchísimo pues, para aumentar el realismo de este tipo de modelos y para poder llegar a mejores conclusiones, ¿no? Porque sin estos datos, nuestro análisis se podría quedar más bien en un entendimiento teórico del fenómeno. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles serían las fuentes a las cuales uno debería apuntar para obtener datos de buena calidad para alimentar estos modelos? Bueno, de nuevo, lamentablemente, como dije, no sé la respuesta, pero precisamente creo que esas dos preguntas van de la mano con la investigación en este tema, ¿no? O sea, queremos mejorar en ese aspecto, queremos tener más experimentos que nos den datos de calidad y etcétera, ¿no? Entonces, precisamente tenemos que mejorar también ese aspecto y luego mejorar la modelación. Gracias, Fernando. De nada. Y bueno, muchas gracias por sus preguntas y lamento no saber cómo contestarlas. Y bueno, como dije, dentro de sus ventajas y limitaciones,
los modelos epidemiológicos del tipo Kerman-McKendrick son bastante útiles para aumentar nuestro conocimiento en esta área, ¿no? Y de hecho hemos visto su utilidad con la pandemia de COVID-19 y ha quedado evidente que si son usados con cierta precaución, podemos tener algunos resultados importantes. Y bueno, por cuestiones de tiempo, no me puedo meter mucho a explicar el tipo de hipótesis que hay detrás de estos modelos, pero recuerden, si están, por ejemplo, basados técnicamente solo en ecuaciones diferenciales ordinarias, pues reflejan características promedio de la población y a veces se quedan cortos con aspectos de heterogeneidad de todo tipo, ¿no? Aunque, por ejemplo, los modelos multipoblacionales, donde hay muchísimas regiones, pues digamos que mejorarían el entendimiento, la modelación de la heterogeneidad espacial, ¿no? Y bueno, aquí, bueno, también entiendo que va a haber un curso, o ya están llevando un curso de introducción a la epidemiología con el doctor Nacho Barradas, con el doctor Heiser Villavicencio, y bueno, ellos son expertos en el tema, tienen trabajando muchos años en esta área, y seguro ellos sabrán explicarles mejor el tema que yo. Pero aprovecho aquí un poquito de publicidad para mencionar que hace muy poco, en julio, nos publicaron a mí, al doctor Jorge Velasco, una review de modelos matemáticos enfocados al contexto de la pandemia de COVID-19, y aquí está el paper abajito en la parte inferior derecha, y si alguien está interesado, no duden por favor en pedírmelo, aquí está mi correo y con mucho gusto se los puedo mandar. Y bueno, ya entrando a la parte final de la charla, más que concentrarme en algún modelo específico para este contexto de zoonotic spillover, quería mencionarles algunas preguntas o retos que desde mi punto de vista podrían ser importantes y presentan buenas oportunidades de investigación en el área, ¿no? Primero, y el más evidente, es, dada la complejidad de los modelos epidemiológicos multiespecie, matemáticamente hablando, sería interesante formular como un framework para acoplar esta dinámica multiespecie, un framework matemático, o sea, una manera de modelar que nos ayude a explicar el fenómeno, pero que al mismo tiempo sea matemáticamente accesible, ¿no? Entonces, el simple hecho de formular, de encontrar una buena manera de formular este tipo de modelos multiespecie para llegar a ciertas conclusiones pues epidemiológicas y también matemáticas, es un tema de investigación que está abierto, ¿no? Y bueno, aquí me encontré un paper muy interesante que leí apenas hace como unos 2 meses, que se llama, bueno, que más bien se trata de precisamente cómo formular este tipo de modelos en el contexto en que hay un hospedador intermediario, porque no necesariamente todas las zoonosis lo tienen, ¿no? Y bueno, este paper es de Catherine Royce y Fang Hu. Y de hecho, lo que ellos hacen, curiosamente, no es muy complicado para el que tenga cierta formación en modelos tipo Kerman-McKendrick, en ecuaciones diferenciales ordinarias, porque de hecho eso es su modelo. O sea, tienen lógicamente como un modelo SID en cada especie, y la única particularidad que yo le veo, bueno, es un artículo publicado en PLOS, apenas como en, no sé, después del 2015, y la particularidad principal es lo que ellos dicen que el virus, tanto en el animal salvaje como en el animal intermediario, tendría que tener algún tipo de mutación antes de poder infectar a los humanos, ¿no? Y entonces aquí aumentan un compartimento que llaman TD para esa mutación de virus que podría infectar a los humanos. Pero todo lo demás es un modelo Kerman-McKendrick relativamente estándar
pero como ven, la dimensionalidad del sistema ya es bastante alta, entonces se puede complicar en términos de análisis matemático, pero bueno, computacionalmente este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias pues no le representa ningún problema a la mayoría de los softwares, ¿no? Entonces, bueno, aquí el problema que puedo ver es como tenemos muchas ecuaciones, al mismo tiempo tendríamos muchos parámetros, y cómo hacemos una adecuada estimación de parámetros cuando tenemos escasez de datos, como lo he venido mencionando, ¿no? Entonces, si tenemos esta escasez de datos y vamos a tener un montón de parámetros libres que no son identificables y básicamente luego con tantos parámetros libres, computacionalmente podemos hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, ese es el problema con este tipo de modelos que tienen muchas ecuaciones y muchos parámetros, pero no podemos estimar los mismos por carencia de datos. Entonces, la pregunta natural sería, ¿cómo mejorar los modelos compartimentales, ¿no? Y muchos creemos que la estructura de modelo compartimental, por ejemplo, no es muy apropiada para modelar la dinámica en el reservorio, porque generalmente no sabemos cómo se comporta el reservorio, ¿no? Entonces, muchos investigadores sugieren que hay que modelar el reservorio más como una distribución de riesgo espacial, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, podría llevar a ecuaciones diferenciales parciales. En el caso del animal intermediario, sí podríamos poner una estructura compartimental, pero el proceso de zoonotic spillover pues va a depender de la distribución de riesgo que pongamos en el reservorio, ¿no? Y entonces ahí hay que establecer otras cosas como una función de contacto que va a depender pues de la intensidad del mismo, del tiempo de exposición. Entonces hay que proponer una forma funcional inteligente para esta función de contactos, etcétera, ¿no? Entonces también aquí hay mucho material para el análisis matemático y la modelación, ¿no? Y otra pregunta también súper interesante y obvia en este tema es, ¿cuál sería la manera más inteligente de modelar los eventos spillover? Porque, por ejemplo, en este modelo que les mostré de Caden y Royce, los eventos spillover, o sea, ese salto de la enfermedad entre especies, en estos modelos compartimentales, básicamente sucede a una tasa fija de una manera determinista. Sin embargo, lo que vemos en la realidad, o al menos lo que no vemos, es cómo suceden estos eventos spillover y la lógica sugiere que más que eventos que suceden de manera determinista, son más bien eventos estocásticos que ocurren con cierta aleatoriedad, ¿no? Entonces, también muchos investigadores sugieren que los eventos spillover se podrían modelar inteligentemente como un proceso estocástico de Poisson, ¿no? Bajo ciertas hipótesis, que es que los contactos entre especies son independientes y aleatorios, y por ejemplo, en esta fórmula que vemos aquí, el lambda, que es el número esperado de eventos spillover, también sería difícil de cuantificar, de nuevo, porque no tenemos datos. Y bueno, una vez que mejoramos nuestro entendimiento de la parte del reservorio y del animal intermediario, pues lo que sigue es obviamente cuantificar el potencial de la epidemia en la población humana, que sabemos que, por ejemplo, podemos recurrir al número reproductivo básico R0, que cuando es menor que 1 generalmente implica la eliminación de la epidemia. Sin embargo, este R0 solo hace referencia a los casos que hay en la población humana y no considera una posible recurrencia en los eventos spillover que podría aumentar la probabilidad de la epidemia en los humanos, ¿no? Entonces, esto nos lleva al problema de estimar tasas de eventos spillover y considerarlas en el R0 de la población humana, ¿no? Finalmente, otras preguntas serían, ¿cómo considerar las variaciones estacionales en los ecosistemas? Que podría hacerse desde algo tan simple como considerar parámetros periódicos en los modelos, etcétera, pero hay muchísimo que hacer aquí y les recomiendo este artículo de Linda Allen,
donde, bueno, más que modelos compartimentales, usan modelos estocásticos, ¿no? Para estudiar este tipo de fenómeno de estacionalidad en variables ambientales y zoonosis. Y, bueno, naturalmente hay muchas preguntas más en el área. Como dije, es un área muy grande que ahorita se le está dando mucho más importancia por lo que ha pasado con la pandemia actual. Entonces, otras preguntas serían, ¿cómo acoplar realmente los modelos con datos? ¿Cómo hacer una buena estimación? Y como me preguntaban, ¿de dónde sacamos los datos? Esa es muy buena pregunta y lamentablemente como matemáticos creo que no tenemos tantas herramientas para hacer experimentos de campo, dónde sacar los datos. Y bueno, también otras preguntas serían cómo evaluar las distintas estrategias de control, cómo incluir explícitamente variables climáticas en el caso de modelos tipo Kerman-McKendrick, cuáles son los factores que más influencian en la aparición de zoonosis, que sería lo que sería útil para la salud pública, ¿no? Una pregunta, doctor Fernando. ¿Sí? Sí, la pregunta dice, ¿qué características tienen los modelos de Uber? ¿Son lineales, son no lineales, determinísticos? ¿De qué depende? ¿Los modelos de qué, perdón? De Uber. Ah, de Uber, la empresa de transporte. De Uber, sí. Ah, De los que estaba mencionando ahorita. ¿cuáles? Es que te dice Uber, no de los Uber, no sé qué. No sé, dice, ¿qué características tienen los modelos de? Sí, los modelos que aparecen, los que acabas de analizar en ¿Estos? esos. ¿Qué características tienen? Bueno, ¿Y estos serían... de qué depende si son lineales o si son no lineales o si son determinísticos? ¿De qué dependería fundamentalmente? Ah, ok. Pues, bueno, es una pregunta muy general. O sea, más bien depende de matemáticamente cómo lo formules. Por ejemplo, este sistema Kerman-McKendrick compartimental clásico, pues es determinista porque no tiene ninguna variable que haga referencia a estocasticidad. Es no lineal por la forma de las ecuaciones diferenciales que están aquí. O sea, hay muchos términos no lineales. ¿Qué más? No linealidad, determinismo. No recuerdo qué más preguntaron. No, es decir, ¿qué caracteriza de acuerdo a lo que yo veo en la pregunta, es qué caracteriza el modelo? ¿Sí? Si es un modelo lineal, cuándo es un modelo lineal, cuándo es un modelo no lineal, si es que se da. Es una cuestión bastante general. Y la respuesta es, como tú lo estás indicando, dependiendo los diferentes modelos, perdón, los diferentes conceptos que yo utilice. El elemento, si es una ecuación diferencial lineal, si es una ecuación determinística, etcétera. Correcto, sí, correcto, muchas gracias. Sí, o sea, básicamente pues depende de cómo lo formules, pero por Sí. ejemplo, en el caso de, o sea, un modelo lineal para este tipo de fenómenos casi no se da, o sea, porque esta dinámica es por naturaleza no lineal, ¿no? Entonces los modelos lineales no me alcanzan para explicar estos fenómenos. Gracias, Fernando. De nada. Ok. Bueno, entonces con esto quiero concluir. Y bueno, espero que con la charla haya quedado pues relativamente claro o al menos hayan tenido cierta exposición de cómo la modelación matemática tiene el potencial de mejorar nuestro entendimiento de muchos aspectos epidemiológicos. En este caso particular de la zoonosis, pues queremos mejorar nuestro entendimiento de la interfaz del zoonotic spillover. Claramente queda mucho por explorar y principalmente el tema se presta para investigaciones transdisciplinarias, ¿no? O sea, aquí hace falta de personas que sepan matemáticas, de personas que saben computación,
de personas que saben biología, de personas en salud pública. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante en el que la ciencia tiene que avanzar. Y muchas gracias. A ver. Bueno, nos quedan todavía unos 2 minuticos. Si hay alguna pregunta dentro de los asistentes, con mucho gusto. Hay una pregunta en el banner que dice: con respecto a la escasez de datos, ¿qué estrategias o estudios se están realizando para obtener mayor información? Ah, ya veo. Pues según entiendo, o sea, dada la importancia del tema, muchas organizaciones concernientes a la salud, principalmente la WHO, o sea, la Organización Mundial de la Salud, está tratando de recopilar más información sobre el tema. Y bueno, por la política que tiene la WHO, generalmente hace públicos la mayoría de sus datos. Pero en particular, ¿qué acciones específicas, o sea, de qué manera se están recopilando los datos? Honestamente, lo ignoro. Ok. Dentro del público hay algunas personas interesadas en conocer tu contacto, tu correo, para hacerte algunas preguntas posteriores. Si hay un interés de comunicación contigo, entonces si eres tan amable y nos podrías dar tu contacto. Sí, no sé si están viendo la última diapositiva, pero aquí lo tengo, es mi correo que, bueno, cualquiera puede escribirme, fernando.saldana@im.unam.mx. Y bueno, desde el punto de vista de colaboración, yo estoy muy abierto para colaborar, o sea, me gusta hacer investigación, principalmente pues con personas en el área de matemáticas, pero como dije, este tema se presta para colaboración transdisciplinaria y creo que sería fabuloso poder colaborar con colegas de otra disciplina. Ok. Bueno, doctor Fernando, hasta el momento pues ya no tenemos más preguntas, solo resta... aquí apareció una otra pregunta. Dice: ¿por qué el proceso spillover se puede ver como un proceso estocástico de Poisson? ¿Qué condiciones o qué es lo que caracteriza para que se pueda ver de ese modo? Bueno, como mencionaba, bueno, si conocen la respuesta es muy sencilla conociendo la distribución de Poisson, ¿no? O sea, que pues que sirve para modelar, digamos, no sé, la cantidad de ciertos eventos que pueden pasar en un lapso de tiempo específico, ¿no? Entonces, esto generalmente, bajo hipótesis de que los eventos son independientes y aleatorios, tiene sentido, ¿no? Y si pensamos en cómo suceden los eventos spillover, cumplen estas características y entonces podrían asociarse con un proceso estocástico de Poisson. Ok. Bueno. Un modelo de transporte como un modelo Uber. Hay una última pregunta que dice: ¿en qué enfermedades o problemas se ha utilizado la combinación de los distintos modelos? Yo creo principalmente que en modelos de malaria. Para malaria yo he visto algunas referencias, de hecho ya relativamente viejitas, creo que desde los 90 pueden encontrar papers modelando la malaria con este tipo de modelos de distintos tipos. Lamentablemente ahorita no me vienen a la mente algunas referencias específicas. Ok. Bueno, doctor Fernando, no hay más preguntas por el momento, entonces solo resta agradecerle su amable participación en nuestro evento. Muchas gracias por sus orientaciones y estaremos en contacto. La idea es que podamos seguir intercambiando conocimiento y aprendiendo de ustedes.